quiero empezar agradeciendo precisamente al Instituto Nacional Electoral, que es un actor fundamental no solo en la democracia, sino en el Estado de Derecho en nuestro país. Además, quiero empezar diciendo que hoy como nunca la democracia es importante en nuestro país. Tan es así que podemos observar que las pasadas elecciones fueron las más violentas y donde hubo la mayor participación por parte de la delincuencia organizada en tratar de involucrarse en nuestras elecciones. Y eso lo que nos dice es precisamente que incluso para los delincuentes en un país con los niveles de violencia que tenemos, los sistemas democráticos son un modo de cooptar a nuestra sociedad. Es una mala noticia indudablemente, pero también nos dice el avance que hemos tenido como país. Hoy la democracia en México cuenta. Ahora, precisamente México es un país de enorme violencia. Adelante, por favor. Y esa violencia que vemos cotidianamente es una violencia que afecta principalmente a las poblaciones en situación vulnerable. Y ellas, estamos hablando de los niños, estamos hablando de las poblaciones indígenas. Lamentablemente estamos hablando de casi el 50% de la población que son las mujeres. Ser mujer en México es peligroso. Hoy tenemos, no me dieron el control, perdón. Gracias. Hoy en México estamos viviendo uno de los peores momentos en materia de violencia en contra de las mujeres. Año tras año rompemos récords en materia de feminicidios, en materia de trata de personas, donde la mujer es la principal víctima. De violaciones, este año tenemos un aumento de más del 30% de violaciones respecto al año anterior. Estamos en los máximos históricos en violencia familiar, donde también la mujer es la principal víctima. Y por ello no nos debe sorprender que también en un espacio y en un ambiente como es el ambiente electoral, la mujer fue particularmente víctima de violencia. En 2018 llevamos a cabo un primer esfuerzo de la mano precisamente del Fondo de Observación Electoral para poder entender cómo están los delitos electorales, cómo está la violencia electoral y cómo está la violencia electoral por razón de género. Y hoy, pues la tipificación nos da más herramientas para proteger a las mujeres, pero la capacidad institucional sigue siendo muy acotada. No tengo que decirles que este es un país de alta impunidad. De 100 delitos que se cometen, menos de uno se sanciona. Y en materia de violencia política por razón de género, tenemos una altísima impunidad precisamente por la dificultad de identificar, más en un ambiente como hoy está sucediendo, en donde el ambiente virtual es un ambiente donde la violencia se puede ejecutar. ¿Quién es más probable de ser víctima? Pues lo más probable es que sean precisamente los políticos que contienden, los que están sufriendo la violencia en carne propia. Y aquí, pues entre los obstáculos que se encuentran para poderle dar acceso a la justicia, para poder combatir el fenómeno, para poderlo frenar, pues es la ausencia de capacidades de investigación. No ponemos en duda la dificultad de investigar el espacio virtual, donde hoy ocurre una parte muy importante de la violencia, pero aún así poco sucede y poco ayudan los partidos políticos a las mujeres. De hecho, en parte del ejercicio que hicimos en donde nos acercamos a las candidatas, muchas nos decían que la violencia empieza en sus partidos políticos. Los recursos que se destinan a los candidatos no son los mismos que se destinan a las candidatas. Y lo que a veces tienen que hacer las candidatas o tienen que soportar las candidatas no se parece ni lejanamente a lo que tienen que soportar los candidatos. Y luego salimos al espacio virtual o al espacio público, en donde una componente clave es el uso de información de la mujer para golpear a la mujer. La discriminación como una constante, el uso de ejercicios machistas históricos para decirle a las candidatas que se regresen a su casa, que atiendan a sus niños, pero no es un simple comentario, es una forma de agredir y es una forma de desvalorizar a la candidata. Además, pues hay
hay que considerar que son situaciones mixtas en nuestro país. Al no ser un país en donde tenemos el acceso parejo a los sistemas informáticos, es mucho más probable que la violencia en contra de las mujeres se ejerza en el espacio virtual en las zonas urbanas y mucho más probable que se ejerza en los mítines políticos, en los encuentros con las candidatas en las zonas rurales o semirurales. ¿Qué podemos decir? Pues cuando tratamos de ver la ley general en materia, pues encontramos que la violencia en contra de las mujeres y cómo se encuentra, que pudimos observar, pues fue, insisto, que tenemos un número importante de agresiones en las redes sociales. Las redes sociales se han vuelto el espacio ideal donde hay granjas de bots, donde hay una sistematización del uso de mecanismos para agredir a la mujer y hay una muy poca denuncia por parte de los partidos e incluso de las víctimas. Por lo mismo que saben que implica, que tiene implicaciones importantes. Algunas de las candidatas nos decían, si yo denuncio, estoy demostrando que tengo miedo, que me está afectando, entonces no denuncio porque quiero demostrar que no me está afectando. Y de esta manera, pues jugamos un juego muy perverso porque se mantiene vigente la conducta, porque la autoridad no actúa nada más por el hecho de que existan estas agresiones y estas violencias. Hay una pobre respuesta institucional de apoyo a las mujeres, insisto, empezando por sus propios partidos políticos y compañeros. Y la violencia, pues hoy estamos viendo esta migración a una violencia que sucederá más en el espacio virtual cada vez. ¿En qué enfocamos nuestro ejercicio? Como les decía, pues principalmente y a partir de hoy, de una situación extraordinaria como es la pandemia, enfocamos principalmente nuestra atención al espacio virtual. No obstante, sí hicimos un ejercicio de trabajo de campo, acercándonos a las candidatas y preguntándoles directamente qué era lo que ellas estaban viviendo. Claro que la evidencia principalmente surge a partir de los monitoreos en redes, de estas entrevistas semiestructuradas, del análisis de discurso de las interacciones digitales políticas y del seguimiento en prensa o en otros medios de comunicación. ¿Qué podemos concluir? Que Twitter y Facebook es donde es más probable que tengamos agresión en contra de las mujeres. Evidentemente, las mujeres, las candidatas que son candidatas más probables a llegar al cargo son las que más están siendo, atacadas y hay evidencia de la victimización por razón de género con o sin denuncia ante la autoridad. Aquí, pues, son uno de los ejemplos más claros. Hay una violencia que incluye las agresiones verbales, que incluye ridiculizar a las mujeres. Y aquí hay un aspecto interesante. Es muy raro que a un candidato se le agreda por su imagen física. Es muy probable que a una candidata se le agreda antes que nada por su imagen física, por el cabello, por el vestido, por determinada cosa. Se le descalifica, hay faltas de respeto, hay imágenes, incluso imágenes manipuladas que son muy denigrantes en redes sociales, notas periodísticas. Y hay otro ejercicio que hace, que es difundir vida privada de las candidatas. Y esto, pues uno de los aspectos que más va a crecer. Este es uno de los estudios de caso, el caso de la candidata Patricia Díaz López. Aquí ella tuvo ejercicios de violencia más duros, porque aquí no solo se trató de denigrar a la candidata, sino hubo incluso amenazas de muerte y daños a su propiedad. Y la verdad, aunque la candidata denunció, hubo muy poco apoyo, insisto, incluso de su partido, y la protección fue muy breve, muy superficial y muy tardía. Y la verdad, pues como era de esperarse en un país con más del 99% de niveles de impunidad, pues no hubo sanción alguna a los responsables. ¿Cuáles son los hallazgos relevantes que encontramos? Pues evidentemente la comunicación digital se ha vuelto una comunicación digital violenta y es una comunicación digital en donde a los candidatos opositores o a los grupos opositores a los candidatos les es muy redituable contratar estos servicios de granjas de bots
para desprestigiar a los candidatos y las candidatas. Los principales agresores suelen ser políticos que compiten en contra, y donde vemos más frecuente es en lo local. Es mucho más frecuente que se vea en una municipalidad la agresión en contra de una candidata que a niveles federales. Este tipo de actos de violencia política suelen ser no sancionados, es muy fácil que queden en la impunidad, dado el anonimato de los agresores, pero tampoco no se hace nada por ir más allá e identificar las granjas de bots, quién las contrató, cómo se contrataron, de dónde salieron esos recursos. Es decir, hay partes del proceso todavía de procuración de justicia que son muy laxos y muy pobres, y por eso pues las agresiones son las sanciones son muy poco probables. Aquí, pues de nuevo se exhibe la debilidad de nuestro sistema de procuración de justicia. Si a lo largo de las últimas décadas hemos tenido más o menos momentos positivos en términos de prevención del delito y reacción, la procuración de justicia sigue siendo el eslabón más débil. Y esto no solo lo vemos en el tema electoral, en donde podemos afirmarlo, sino lo vemos en otros temas. Nosotros estamos colaborando con varias fiscalías del país y tenemos problemas para la integración de carpetas de investigación por homicidio, por secuestro, por extorsión, donde los mismos ministerios públicos no identifican los elementos principales de una carpeta de investigación y por lo tanto no pueden hacer una investigación adecuada. Tenemos problemas de comprensión de lectura en nuestros ministerios públicos y eso nos lleva a entender por qué las carpetas no avanzan. Persiste un uso político de las denuncias de violencia por razón de género y varios casos se ventilaron únicamente en medios y no derivaron realmente en denuncias electorales o con la fiscalía especializada. El número de seguidores y la frecuencia de uso de las redes sociales por parte del candidato evidentemente hace más probable ser víctima de la violencia, y a pesar de que exista la tipificación de la conducta, pues insisto, seguimos en un proceso de altas deficiencias para procurar justicia. La violencia política en contra de las mujeres por razones de género manifestadas en las plataformas digitales es un fenómeno, insisto, que sucede más en lo urbano, y en las comunidades es mucho más probable que la violencia sea una violencia incluso física y directa en los mítines políticos, en los encuentros políticos. ¿Qué recomendaciones y con qué queremos cerrar? Pues evidentemente la primera es incluir en el padrón de registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política del INE a personas morales. Y esto significa no solo sancionar a los individuos, sino también sancionar a empresas proveedoras de partidos políticos y de órganos electorales. Insisto, estas granjas de bots son corresponsables de un delito. Sobre todo en el sector de comunicación e información, esto es sumamente importante. Necesitamos reformar el artículo 73 de la Ley General de Partidos Políticos para incluir un porcentaje de los recursos destinados para la capacitación y promoción del desarrollo del liderazgo político de las mujeres en rubros de violencia política contra la mujer por razón de género. Un aspecto que nos sorprendió mucho en las entrevistas y en el contacto con las candidatas es que había algunas que no identificaban acciones de violencia en contra de ellas, sino que estaban tan normalizadas que pues simple y sencillamente decían, pues sí me pasa, pero no he recibido una agresión física, como si la agresión verbal no fuese violencia. Contemplar gastos de como gastos de campaña los costos derivados de las denuncias por este delito. Es importante que los partidos políticos prevean este tipo de gastos, porque si no se le da un apoyo, si no hacemos lo propio, esto, como todo lo que sucede relacionado con la impunidad, es un fenómeno que va a seguir creciendo. Necesitamos reformar la Ley General en materia de delitos electorales para definir con claridad los términos de la disculpa pública. Aquí encontramos algunas disculpas públicas. O sea, muy pobres, ¿no? Necesitamos definirlo con claridad porque es muy fácil que se adhieran a esta figura, pero que en realidad no signifique absolutamente nada.
Necesitamos promover el intercambio de experiencias entre las mujeres políticas que han sido víctimas de este delito, sin importar su militancia partidista. Y aquí de nuevo, pues eso significa que primero tenemos que generar conciencia de qué es un delito electoral, qué es un ejercicio de violencia en contra de las mujeres y cómo se puede aprender de ello. Lamentablemente nuestro país es un país pues de fidelidades a los partidos más que a la democracia y más que al Estado de Derecho. Necesitamos realizar investigaciones de tipo cuantitativo para indagar más sobre los efectos de este fenómeno, es decir, tampoco tenemos la claridad que tanto las agresiones en contra de las mujeres afectan los resultados electorales, así como generar indicadores sobre el grado de impunidad de este tipo de delitos. Y esto implicaría conocer pues la parte de la victimización como la parte de la denuncia. Realizar investigaciones de tipo cualitativo para seguir conociendo las historias de las mujeres que han padecido este tipo de conductas, y esto pues evidentemente nos permite evitar que se reproduzcan acciones, dar continuidad a la observación electoral. Nosotros creemos que es muy importante esta observación electoral. Si nosotros no hubiésemos analizado que estas fueron las elecciones más violentas de la historia y las elecciones con más delitos de la historia, probablemente esto no sucedería y no estaría en la discusión pública. Yo quiero cerrar de nuevo agradeciendo este esfuerzo. Para nosotros es muy importante y estamos convencidos que no puede haber un sólido Estado de Derecho si no protegemos nuestra democracia. Y hoy la democracia está en jaque. Y pues esto se suma a un proceso en donde las mujeres, insisto, en México, ser mujer en México es peligroso. Y eso no debería existir. No es posible que el 50% de nuestra sociedad esté en riesgo de ser víctima solo por el hecho de ser mujer. De nuevo, muchísimas gracias y a mis compañeros del panel un saludo. Buenos días.